Este video trata acerca de la década de los 20 y la crisis mundial, la crisis económica mundial de 1929 y la depresión de los años 30. Bien, primero, ha terminado la Primera Guerra Mundial y en el mundo se manifiestan dos realidades muy distintas. Por un lado, Europa en crisis y destruida por la guerra, y por otra parte, Estados Unidos se convierte en la principal potencia mundial, una industria sumamente eficiente, mucho trabajo, mucha diversión, mucho dinero, mucha prosperidad, al punto de que a los años 20 se les ha denominado los locos años 20. Y tiene que ver con esta gran época de prosperidad que se desarrolló a lo largo de toda esta época en Estados Unidos. La década de 1920, hace 100 años, pues nos encontramos con un Estados Unidos rebosante, un Estados Unidos en el clímax de su poder económico, en el clímax de su poder político, la primera y única gran potencia del mundo. Pero en esa situación se cometieron algunos errores que vale la pena recalcar. En primer lugar, las industrias estadounidenses empezaron a producir y a producir y a producir en abundancia. ¿Cuál era el problema con eso? Que los productos, lo que se producía, tenía usualmente el eslogan de que era para toda la vida y por lo tanto no era necesario estarlo cambiando una y otra vez, sino que era para toda la vida. Esto, sumado a que los estadounidenses tenían mucho dinero, y sumado al hecho de que se inventó la compra a plazos, provocó que los estadounidenses corrieran a comprar de todo, tecnología, la tecnología de la época, desde luego, y esto impulsó que la gente empezara a consumir y a consumir y a consumir hasta que ya no tuvieran que consumir. Y entonces las empresas empezaron a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque los precios de los productos tuvieron que empezar a bajar. Ahora, hay que reconocer algo. En un país, los precios tienen que ser lo suficientemente bajos para que beneficien al consumidor, pero lo suficientemente altos para que no dañen al productor. Tiene que haber un equilibrio. Si los precios bajan mucho, van a beneficiar al consumidor, pero afectar al productor. Y eso no puede pasar. Y era lo que estaba pasando en Estados Unidos. Otra característica fue que Estados Unidos empezó a prestar dinero a los países europeos. Dinero que no podían pagar. Por lo tanto, era tirar el dinero. Y esto, el consumo, la sobreproducción, el préstamo de dinero sin respaldo alguno y el hecho de que se empezaron a crear compañías de la noche a la mañana y la gente empezó a invertir en el mercado, en la bolsa de valores de la noche a la mañana, creó una esfera de prosperidad muy frágil. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ya no hubiera que consumir, las empresas, muchas de estas empresas jóvenes iban a quebrar, que fue lo que eventualmente pasó en el año 1929. Muchas empresas quebraron y obviamente si las empresas quiebran, mucha gente se quedó sin trabajo. La gente corrió a sacar sus ahorros de los bancos y dejaron a los bancos sin plata. Por lo tanto, los bancos ya no podían prestar dinero tampoco. Y que Estados Unidos se sumió en una seria crisis económica, que ustedes lo pueden ver en la diapositiva, como entonces en 1929 la economía estadounidense colapsó, no aguantó. Pareciera mentira, la gente dice, pero es mejor que los precios estén bajos. Sí, para el productor, no para
bueno, pues para el consumidor, no para el productor. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos ante esta crisis? Bueno, en 1932 llega a la presidencia el señor Franklin D. Roosevelt y junto con él y un programa de equipo económico inician un proceso de restauración de la economía que se va a conocer como el New Deal o en español el nuevo trato. ¿En qué consistía el nuevo trato? Bueno, era un mecanismo para la reactivación económica que implicaba ayudar a los bancos, darle plata a los bancos para que los bancos pudieran prestar de nuevo. Subvencionar a los agricultores, es decir, darle plata a los agricultores para que pudieran producir. Algo importante, siempre en medio de una crisis económica, eh, lo que primero se va a buscar antes que cualquier cosa es el alimento, es la seguridad alimentaria. Por eso, darle plata a los agricultores, aumentar el salario de los empleados públicos. ¿Por qué? Uno dice, oh, los empleados públicos, sí, pero es que hay que entender algo. El empleado público es el que consume en el establecimiento privado. Y si el empleo público puede consumir en el establecimiento privado, independientemente de cuál sea, va a ayudar a levantar el sector privado. Entonces, aumento de salarios, reducir horas de trabajo. ¿Para qué? Para que en una jornada pudieran trabajar dos personas. Al reducir las horas de trabajo, ya no tenemos una sola persona trabajando 10 horas, sino tenemos dos trabajando 5, obteniendo salario. Creación de nuevos puestos de trabajo en la administración pública. ¿Para qué? Para que hubiera gente trabajando, incrementar el tamaño del Estado. ¿Qué produjo eso? Bueno, aquí lo pueden ver. Primero, generó empleos. Elevó el poder adquisitivo de la población, porque entonces ya la población con un poquito más de dinero podía ir a consumir. Y al consumir le daba plata al comerciante. Y el comerciante, al tener plata, podía comprar nuevos productos y con eso le permitían otra vez al productor empezar a producir de nuevo. Y eso generaba empleo. Y se reactiva la producción al existir, porque allá hay compradores. Si hay gente que compre, hay un productor que está obteniendo ganancias. Y el productor que obtiene ganancias le está dando trabajo a las personas. Y las personas están consumiendo en otros lugares y le están dando trabajo a otras personas. Así fue como se reactivó la economía estadounidense, logró elevar la economía, reactivó la industria, produjo empleo y produjo que Roosevelt fuera reelecto como presidente de Estados Unidos en 1936, listo para enfrentar la Segunda Guerra Mundial. Con esto terminamos el tema de la crisis de 1929.